¿Qué pasaría si te dijera que el imperio financiero más colosal de Argentina, una fortaleza de cristal y acero, que dominaba el horizonte de Buenos Aires, estuvo a punto de convertirse en cenizas digitales en menos de media hora? Imagina un secreto guardado bajo llave, una amenaza invisible capaz de aniquilar fortunas y reputaciones en un parpadeo. Lo que estás a punto de escuchar es una historia tan impactante, tan increíblemente extrema, que desafía toda lógica. Prepárate porque la verdad de lo que sucedió en esa torre es más extraña y poderosa que cualquier ficción. Y si historias como esta que revelan el extraordinario poder oculto en las personas más inesperadas te fascinan, haz una pausa ahora mismo. Dale a ese botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo relato increíble y déjanos un comentario con la palabra secreto para que sepamos que estás con nosotros desde el principio. Te prometo que no te arrepentirás. Un cataclismo cibernético sin precedentes devastaba la corporación más influyente de Argentina. En la cima de la torre, Romano 20 de los más caros y prestigiosos genios de la ciberseguridad con honorarios que ascendían a $15,000 diarios por cabeza, se encontraban en un estado de pánico absoluto, sus rostros pálidos y bañados en un sudor frío, mientras los sistemas de defensa uno tras otro se desmoronaban como murallas de arena ante un tsunami digital imparable. El daño era una hemorragia financiera. En tiempo real, $700 millones se evaporaban de las cuentas, un contador macabro que marcaba el pulso de la aniquilación. Pero justo cuando el CEO Alejandro Romano, un titán de los negocios forjado en batallas corporativas, estaba a punto de ver el legado de su familia disolverse en la nada, sucedió lo verdaderamente impensable. Lo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Sofía Morales, una joven de 24 años, la niñera de su pequeño hijo, y una licenciada en informática, a la que el mundo empresarial había descartado y etiquetado como invisible, se sentó con una calma sobrenatural frente a la consola principal. Y en tan solo 18 minutos salvó el imperio de su colapso total. Y lo que Alejandro hizo después de presenciar ese milagro no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que redefiniría el significado del amor, el genio y el verdadero valor humano. Buenos Aires, en el corazón de Puerto Madero, se alzaba la imponente Torre Romano. La oficina de su CEO, Alejandro Romano, no era un simple espacio de trabajo. Era un santuario al poder, un testamento de ambición y éxito. Ventanales del suelo al techo envolvían la capital argentina en un abrazo posesivo, mostrando una panorámica que se extendía desde los modernos rascacielos hasta el horizonte infinito del Río de la Plata. Cada pieza de mobiliario de diseño italiano susurraba una historia de lujo exorbitante, costando más que un apartamento de lujo en el barrio de Recoleta. Era un lugar diseñado para intimidar y recordar a cualquiera que entrara quién ostentaba el verdadero poder en el tablero empresarial de América Latina. Pero en este preciso instante, la oficina más codiciada del país se había transformado en un apocalíptico campo de batalla digital. 20 de los expertos en ciberseguridad más renombrados del continente, cada uno con un sueldo que la mayoría de la gente no ganaría, en un año, se agolpaban alrededor de los múltiples monitores. Parecían soldados atrapados en una trinchera, perdida sus expresiones de confianza y arrogancia profesional pulverizadas y reemplazadas por una máscara de terror puro. Sus reputaciones esculpidas a lo largo de décadas de éxitos y certificaciones se estaban desintegrando en tiempo real ante la fría e implacable luz azul de las pantallas. Damián Herrera, el jefe de seguridad informática, un hombre conocido en el ambiente por su ego tan grande como su intelecto, tenía la frente perlada de un sudor espeso.
Sus dedos, normalmente ágiles y precisos, como los de un concertista de piano, ahora volaban sobre el teclado con una torpeza desesperada. Cada pulsación, un grito de auxilio silente y patético. Valeria Soto, una brillante especialista en criptografía y sistemas de protección avanzados, traída expresamente desde Chile, con un historial que infundía temor en la competencia, observaba con una incredulidad paralizante cómo sus protocolos teóricamente inexpugnables eran sistemáticamente demolidos uno por uno, como si un fantasma digital se estuviera burlando de toda su carrera. Los monitores no mienten, y esa cruda verdad digital era más despiadada que cualquier juez humano. Los números rojos parpadeaban con una cadencia hipnótica y aterradora, una cuenta atrás hacia la ruina total. El imperio financiero de Alejandro Romano, construido ladrillo a ladrillo durante 25 años de trabajo implacable, sacrificios personales y noches sin dormir, se desplomaba como un rascacielos alcanzado por un misil invisible. Las cuentas bancarias se vaciaban con una precisión quirúrgica y aterradora. Las bases de datos de clientes que contenían décadas de confianza y relaciones comerciales estaban siendo violadas y expuestas al mejor postor en la dark web. Secretos industriales patentes valoradas en miles de millones se esparcían por el ciberespacio como hojas secas en medio de un huracán que no parecía tener fin. Alejandro Romano. A sus 47 años, el hombre que había transformado la pequeña empresa textil de su abuelo en una corporación multinacional de $15,000 millones con operaciones en 4 continentes, permanecía de pie inmóvil frente a los ventanales. Sus puños estaban tan apretados que los nudillos se habían vuelto blancos como mármol. Su impecable traje de segnia de $5,000, un símbolo de su estatus y poder, no lograba disimular la violenta tensión que recorría cada fibra de su ser como una descarga eléctrica incontrolable. Uno de los analistas financieros, un hombre que había navegado la crisis del 2008 sin perder la compostura, anunció con una voz temblorosa que la marca de los 700 millones de euros en pérdidas acababa de ser superada. Y la cifra seguía ascendiendo inexorable como un metrónomo infernal. «Señor Romano», dijo con la voz quebrada, «si no logramos detener esta hemorragia, en los próximos 20 minutos, la empresa no sobrevivirá. Será la bancarrota, total y absoluta». En ese vórtice de caos total y desesperación absoluta, mientras las mentes más brillantes del continente corrían en círculos como animales enjaulados buscando soluciones que no existían en ningún manual, una voz se alzó. Era una voz dulce, clara y extrañamente serena que cortó el denso aire de pánico como una hoja afilada de sensatez. Provenía de un rincón de la oficina, un rincón que todos siempre ignoraban. Sentada en un pequeño sofá con un niño rubio de 3 años, profundamente dormido, en su regazo ajeno al cataclismo que lo rodeaba, como si su inocencia fuera un escudo impenetrable contra el desastre de los adultos, estaba Sofía Morales. 24 años con un cabello castaño recogido en una sencilla cola de caballo, vestida con jeans y una camiseta blanca lisa, sin rastro de lujo o pretensión. Era la niñera de Leo, el hijo de Alejandro, contratada hacía apenas 4 meses, tras una entrevista de apenas 15 minutos. Durante las reuniones de trabajo, Sofía era una presencia fantasmal y benevolente, una sombra silenciosa que se ocupaba del niño sin interferir jamás en los asuntos de los gigantes. Era a todos los efectos invisible. Con una gentileza que contrastaba brutalmente con la histeria reinante,
Sofía preguntó si podía echar un vistazo a los sistemas. Y entonces soltó la bomba. Una revelación que cayó en la sala con el peso de 1 tonelada. Reveló por primera vez a todos los presentes que era licenciada con honores en Ingeniería Informática por la prestigiosa Universidad de Buenos Aires con una tesis experimental sobre arquitecturas de seguridad neuronal adaptativa. Y añadió con esa misma calma desconcertante que creía saber exactamente lo que estaba sucediendo con sus servidores. El silencio que siguió a su declaración fue tan absoluto, tan denso, que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Todos los expertos, desde Damián hasta Valeria, se giraron para mirarla como si acabara de confesar que era una extraterrestre. Damián Herrera soltó una risa cargada de sarcasmo y desdén. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿La niñera quiere venir a enseñarnos a hacer nuestro trabajo? Llevamos 20 años en esto, niña. Pero Alejandro, con la mirada clavada en los números rojos que sentenciaban la muerte de su imperio, sintió una extraña oleada de desesperación que anuló toda lógica. ¿Qué más podía perder? Tomó la decisión más irracional y crucial de su vida. «Hágalo», dijo con una voz áspera. «Le concedo exactamente 18 minutos, ni un segundo más. Después de eso, el legado de mi familia se habrá terminado para siempre». Sofía se levantó con una gracia innata. Acomodó con una ternura infinita al pequeño Leo en el sofá, cubriéndolo con una pequeña manta, y caminó con paso firme hacia la estación principal de control, donde cascadas de código indescifrable caían por las pantallas como una lluvia digital y caótica. Los 20 expertos se agruparon detrás de ella, con los brazos cruzados, una muralla humana de escepticismo y soberbia. Estaban convencidos de que iban a presenciar la pérdida de tiempo más patética y costosa de la historia. Pero entonces Sofía no tocó el teclado. Permaneció inmóvil por un instante, sus ojos marrones, recorriendo los flujos de datos con una velocidad y una comprensión que parecían sobrehumanas. Su mente estaba procesando información a una velocidad que dejaba en ridículo a sus superordenadores. «No es un ataque externo cualquiera», dijo su voz resonando en el silencio sepulcral. «Es sofisticado quirúrgico. Alguien conocía sus sistemas desde adentro. Muy, muy adentro». Y entonces sus dedos comenzaron a moverse. No fue un tecleo frenético y desesperado como el de los expertos. Fue una danza. Un ballet digital de una precisión quirúrgica, una sinfonía de comandos y contramedidas ejecutada con una gracia letal. «Han sido infiltrados a través del módulo de gestión de recursos humanos», explicó sin apartar la vista de la pantalla, su voz firme y didáctica. «Un troyano polimórfico elegantísimo en su diseño se replica con cada nuevo inicio de sesión, encriptando su rastro y abriendo puertas traseras encriptadas. Reconozco esta firma, esta estructura». Se detuvo un segundo. «Es el Consorcio Fantasma. Hackers de Europa del Este. Están entre los 5 grupos más peligrosos y esquivos del mundo». Al oír ese nombre, el rostro de Damián Herrera perdió todo su color transformándose en una máscara de cera. Valeria Soto ahogó un grito. El Consorcio Fantasma era una leyenda urbana, un coco para los profesionales de la seguridad, un enemigo al que nadie se había enfrentado y sobrevivido para contarlo. «Todos ustedes», continuó Sofía con una frialdad profesional que helaba la sangre, «están cometiendo el mismo error fundamental. Están luchando en la guerra equivocada. Se dedican a reforzar los muros exteriores del castillo mientras el enemigo ya está dentro, moviéndose libremente por los pasillos y envenenando el agua del pozo». Lo que sucedió en los siguientes 18 minutos no fue informática. Fue pura magia digital.
Sofía convirtió el teclado en un instrumento de guerra cibernética, sus dedos moviéndose con una gracia y velocidad que desafiaban la comprensión humana. Con unos pocos comandos aisló la brecha principal, proyectando en el monitor central el punto exacto de entrada de los hackers. Luego, como un cirujano experto extirpando un tumor, comenzó a desmantelar el ataque pieza por pieza. Las líneas de código malicioso se disolvían, las puertas traseras se sellaban, los protocolos de encriptación del enemigo eran quebrantados y revertidos. Los números rojos que marcaban las pérdidas millonarias comenzaron a ralentizarse. Luego se detuvieron. Y finalmente ocurrió lo imposible. Empezaron a revertirse. La sangría financiera no solo se había detenido, Sofía estaba recuperando el dinero. Los criminales no robaron directamente los fondos, explicó mientras sus dedos continuaban su danza imparable. Los movieron a una red compleja de cuentas fantasma y carteras de criptomonedas, preparándose para una transferencia masiva final que borraría cualquier rastro. Pero he interceptado la ruta de escape. Estoy devolviendo cada céntimo a su origen, utilizando los mismos túneles que ellos crearon para el robo. Los millones de dólares regresaron a las cuentas de la corporación Romano como una marea creciente, una ola de alivio financiero que inundó la sala. Las bases de datos se reconstruían, los sistemas se reactivaban uno por uno, volviendo a la vida. Era como ver una película en reversa. Fue Valeria Soto quien, con la voz temblorosa de pura admiración, se atrevió a preguntar: ¿Cómo es posible que conozcas técnicas tan avanzadas? Esto no está en ningún libro de texto. Sofía no se detuvo, pero respondió: durante la universidad no solo estudié cómo construir murallas, me obsesioné con entender el arte de asediarlas. Para proteger un sistema primero debes aprender a pensar, sentir y actuar como aquel que quiere destruirlo. Damián Herrera, con el ego hecho añicos, pero con una nueva y profunda humildad en su mirada, hizo la pregunta que todos se estaban haciendo. ¿Por qué, siendo tan brillante, por qué trabajas como niñera? Sofía finalmente detuvo sus manos y se giró para mirarlos a todos. Había una sombra de tristeza en su mirada, la cicatriz de innumerables rechazos. Porque después de graduarme con las mejores calificaciones de mi promoción, envié mi currículum a más de 50 empresas de tecnología, incluida esta. Y todas, sin excepción, me consideraron demasiado joven, sin experiencia en el mundo real, y en más de una ocasión me insinuaron que era demasiado mujer para un mundo dominado por hombres de 40 y tantos años. Nadie vio más allá de mi edad o mi género. Así que acepté el único trabajo que pude encontrar para pagar mis deudas cuidando de un niño maravilloso. Se volvió hacia la consola. Sistema restaurado al 100%, anunció con una profesionalidad impecable. El troyano ha sido erradicado y convertido en una vacuna para el sistema. Fondos recuperados al 99.2%. El ataque que ha estado a punto de destruir su imperio ha sido completamente neutralizado. El silencio en la sala era atronador. 20 de los expertos mejor pagados del mundo miraban a la joven niñera no con desdén, sino con una veneración absoluta, como si estuvieran ante una deidad de la era digital. Esa misma noche, después de que los expertos se hubieran marchado, en un silencio avergonzado, y el pequeño Leo durmiera plácidamente en su cama, Alejandro se acercó a Sofía. El sol se ponía sobre Buenos Aires tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Se acercó a ella no como un jefe, sino como un hombre cuya vida entera acababa de ser salvada. Le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. Quiero que seas la nueva directora de tecnología de la corporación.
Un sueldo inicial de $500,000 anuales, participación en los beneficios y total autonomía. Y te ruego que sigas cuidando de Leo, no como una empleada, sino como parte de nuestra familia. Pero había algo más en su voz, algo que iba más allá de lo profesional. Con una vulnerabilidad que Sofía jamás había visto en él, confesó: «Hoy no solo vi a un genio en acción, Sofía. Vi a la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Y creo que me he enamorado de ti». Sofía, cuyo corazón latía con una fuerza desbocada, admitió con un susurro que ella también había empezado a sentir algo profundo por aquel hombre poderoso pero vulnerable y por el hijo que había llenado sus días de luz. Mientras Buenos Aires encendía sus luces a sus pies como una alfombra de diamantes, Alejandro la besó, comprendiendo en ese instante que los ángeles de la guarda a veces no tienen alas, sino un título en informática y un talento oculto que el mundo es demasiado ciego para ver. 6 meses después, la planta 51 de la Torre Romano, anteriormente desocupada, se había convertido en el nuevo centro de innovación tecnológica de la corporación. Era la oficina de Sofía Morales, un espacio diáfano, moderno y luminoso, con una vista espectacular de la ciudad y un pequeño rincón lleno de juguetes y libros de colorear donde Leo pasaba las tardes dibujando cerca de ella. Sofía no solo había aceptado el trabajo, había revolucionado por completo la infraestructura de seguridad de la Corporación Romano, convirtiéndola en una fortaleza digital impenetrable y convirtiéndose ella misma en una leyenda silenciosa en el mundo de la ciberseguridad. La mujer que humilló a 20 expertos y salvó un imperio multimillonario en 18 minutos. Damián y Valeria se habían convertido en sus más leales colaboradores, sus lugartenientes. Admitían sin tapujos que habían aprendido más de ella en esos 6 meses que en 20 años de carrera. Y Leo había florecido. Bajo el cuidado amoroso de su padre y Sofía, el niño tímido y solitario se había convertido en un torbellino de risas y alegría, llenando un vacío en el corazón de Alejandro que él ni siquiera sabía cómo empezar a colmar. El niño ya no los llamaba papá y tía Sofía, sino mi familia perfecta. Alejandro aparecía regularmente por la oficina de Sofía con un ramo de fresias frescas, su flor favorita, y esa sonrisa que a ella le derretía el corazón. Se habían vuelto inseparables, construyendo su relación día tras día entre códigos de programación, reuniones de directorio y paseos por el parque con Leo. La reputación de Sofía había eclipsado incluso la de Alejandro en los medios especializados. Todo el mundo en el sector sabía que Sofía Morales había redefinido la ciberseguridad moderna. ¿Y tú? ¿Crees que un giro tan radical del destino es posible? Si esta historia te está haciendo creer en los milagros cotidianos, deja un like y no te despegues, porque el momento más emocionante está a punto de llegar. Fue durante una cena tranquila, en un elegante restaurante del barrio de Palermo, con las luces tenues creando una atmósfera mágica y romántica. Leo, con la seriedad absoluta que solo los niños pueden invocar para las cuestiones más importantes de la vida, planteó de repente la pregunta que flotaba en el aire desde hacía semanas, la pregunta que ninguno de los dos adultos se había atrevido a formular en voz alta. Mirando alternativamente a Alejandro y a Sofía con sus grandes ojos azules, llenos de una esperanza pura, preguntó: ¿cuándo se van a casar para ser una familia de verdad, de verdad? Alejandro casi se atraganta con el sorbo de Malbec que estaba bebiendo. Sofía se sonrojó tan intensamente que el calor le subió desde el cuello hasta la raíz del cabello.
El niño, con su inocencia desarmante, había ido directo al corazón del asunto, saltándose todas las barreras, miedos y complicaciones de los adultos. Pero antes de que Sofía pudiera articular una respuesta diplomática, Alejandro hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Se levantó de la silla con una determinación súbita. Se arrodilló allí mismo en medio del restaurante ante la mirada atónita y curiosa de los demás comensales. Con la voz temblorosa por la emoción pero firme en su convicción, declaró: «Sofía, salvaste mi empresa, salvaste a mi hijo de la soledad, y sin darme cuenta conquistaste y robaste por completo mi corazón». Sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño estuche de terciopelo negro, revelando un anillo de compromiso con un diamante que brillaba como una estrella capturada. Con la voz rota por la emoción, le pidió a Sofía Morales que se convirtiera en su esposa y en la madre oficial de Leo, prometiendo amarla, admirarla y protegerla por el resto de su vida. Lágrimas de pura felicidad brillaron en los ojos de Sofía. Miró al hombre que amaba al niño, que se había convertido en el centro de su universo, y al anillo que representaba un futuro que siempre había soñado, pero que nunca se había atrevido a creer posible. Con un susurro que contenía 3 sí consecutivos, cada uno más convencido que el anterior, aceptó. El restaurante entero estalló en un aplauso espontáneo y atronador. Leo saltó de su silla, aplaudiendo con un entusiasmo arrollador y gritando: «¡Sí! Ahora seremos una familia completa». Un año después de aquella propuesta de película, la capilla de una estancia histórica en las afueras de Buenos Aires había sido transformada en un paraíso floral. Cientos de flores blancas perfumaban el aire de una primavera eterna. Sofía, radiante, en un vestido de novia, de una elegancia sencilla que la hacía parecer una princesa de un cuento de hadas moderno, caminaba por el pasillo. Pero no iba del brazo de su padre. Tomaba dulcemente de la mano a Leo, que ahora tenía 4 años y había insistido con una terquedad adorable en ser él quien la entregara en el altar. Alejandro la esperaba junto al sacerdote, con los ojos brillantes por lágrimas de alegría que luchaba por contener. Al ver avanzar hacia él a las 2 personas más importantes de su mundo, se dio cuenta de que estaba a punto de cumplir el sueño más grande de su vida, tener una familia real unida por el amor. Cuando Sofía llegó a su lado, Leo le susurró al oído: «Eres la novia más bonita del mundo». Ella le devolvió un beso en la frente y le susurró de vuelta: «Y tú eres el niño más especial del universo, y desde hoy eres oficialmente mi hijo». Alejandro tomó las manos de Sofía, las mismas manos que habían salvado su imperio tecleando a la velocidad de la luz. Con la voz quebrada por la emoción, prometió amarla para siempre, agradeciéndole no solo por haber rescatado su empresa, sino por haberlo salvado a él de una vida de éxito vacía y sin sentido. Sofía, con lágrimas de felicidad corriendo libremente por sus mejillas, prometió amar a Alejandro y a Leo con cada fibra de su ser, agradeciéndole por haber visto en ella lo que nadie más vio y por regalarle la familia que siempre había anhelado. El beso que selló su unión fue dulce y lleno de promesas, mientras los invitados, entre los que se encontraban Damián y Valeria, en primera fila, ahora amigos íntimos de la pareja, estallaban en aplausos. Durante la recepción bajo un cielo estrellado, mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, Sofía reflexionó sobre cuán impredecible y maravillosa podía ser la vida. Exactamente 1 año y medio antes, era solo una licenciada en paro rechazada por un sistema que la juzgaba por su apariencia.
Ahora era la directora de tecnología de una de las corporaciones más importantes del continente, la esposa del hombre que amaba y la madre adoptiva del niño más dulce del mundo. Alejandro la miró con un amor que desbordaba su corazón. Lo más increíble de todo esto, observó, es que todo comenzó porque una simple niñera se sentó frente a un ordenador e hizo un milagro. Sofía se rió esa risa cristalina que Alejandro adoraba. No fue un milagro, mi amor, corrigió dulcemente. Fue simplemente amor. El amor por Leo que me impulsó a proteger su futuro. El amor por ti que me motivó a salvar todo por lo que habías luchado. Y el amor por mí misma que finalmente me dio el valor de demostrar quién soy realmente. El amor de verdad lo hace todo posible. Esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer en el poder del talento oculto y en la importancia de nunca jamás juzgar a alguien por las apariencias. Si tú también crees que cada persona esconde un potencial extraordinario, que el amor verdadero puede nacer en las circunstancias más insólitas y que el genio a menudo es subestimado por una sociedad superficial, entonces este es tu momento. Dale like a este video y compártelo ahora mismo. Y queremos saber de ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido subestimado o has tenido que ocultar tu verdadero talento? ¿Conoces historias inspiradoras de personas que contra todo pronóstico demostraron su valor extraordinario? ¿Crees que es posible que el verdadero amor y el éxito profesional lleguen de la mano? Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias emocionantes que celebran el triunfo de la inteligencia, la determinación y la fuerza del corazón humano. Dale like, comenta y comparte, porque los verdaderos genios a menudo se esconden a simple vista, esperando solo la oportunidad correcta para brillar y cambiar el mundo para siempre.